vía radio, eliminando mal rollo desde siempre. Y es que me tiré a un facha. Venga ya. Que me ponía cara rara. ¿En qué momento yo caí, corazón? No estaba en mi mejor etapa. Ya lo he entendido. Una tarde, de esas de no hacer nada, me responde a una story y dice de ir a su casa. Creo que sé lo que quiere de mí. Y qué sorpresa, cuando veo colgada una bandera roja igual al lado de su cama. Creo que Cheira rancio aquí. No sé qué está pensando, solo sé qué está pasando. Me llena de orgullo y satisfacción a la reina y a mí dar la bienvenida a este programa a una persona que hace una canción con una letra tan bonita y tan maravillosa como esta, a la par que sorprendente. Monte la Pena, bienvenido al programa. Hola. Encantado de recibirte aquí en el No Te Cortes, ¿eh? Igualmente. Me ha dejado Paco un ratito quedarme aquí con el programa. Interesante, no te da pena la letra esta. No te da pena, dices. No te da pena. No, a ver, es que Es que no. cuanto más mayor voy, peor vocalizo, ¿sabes? Claro. Ya de joven no era gran cosa, imagínate ahora, con casi 90 tacos, 90 y pico tacos que tengo. Pues sí, un poco de pena me da. La canción, ¿no? sobre todo por el momento que pasé, pero bueno. Ya, no. Porque Me llamo Ángel Gaitán es cierto. y soy facha. Otro también, anda, que también me... Bueno, yo casi mejor me voy a marchar, porque la verdad me sé la lengua a la traba. Vas para San Sensio. Ahora tengo el chofer en segunda fila. Vale. Ahora voy a para que me lleve. Oye, chaval, un placer, Carlos, te puedo llamar. Juanca. Juanca, Para los amigos es Juanca. ¿puedes recoger unas cosas de un seto que hay fuera cuando salgas? Sí, ahora mismo me digo. Aunque lo meto en el maletero y ya me lo llevo todo por favor. Gracias. Yo aprovecho todo, no te preocupes. Oye, lo siento. Se nos cuelan estos personajes de vez en cuando. Héctor, bienvenido. También, Pues gracias. También conocido como Monte la Pena. Sí. Que tiene que ver con un monte que hay en Moaña, en Moaña. de donde eres oriundo. ¿Por qué has cogido ese nombre, Monte la Pena? Pues a ver, es un Una monte. playa de Tirán, por ejemplo. Bueno, me pareció bonito el nombre. Y es un monte que tengo bastantes recuerdos guays de cuando era pequeño allí. Y me pareció. Lo del facha no sería ahí. No. No, ¿Yo estoy bien? Sí, Pedro, creo que hoy no está muy bien, Pedro. Oye, esto nace de una historia de verdad y luego dices huele a rancio aquí, ¿no? Sí. Espera, que nace todo esto de una historia. Sí, esto es una historia real. O sea, Claro, al final yo mis temas los baso en también vivencias ¿Todos? personales. Sí, yo creo que sí. Todos al final pues habla un poco de mí, si no sería un poco... Ya, bueno, pero es que esto de hablar de ti no te deja muy bien, ¿no? Ya. O sea, yo que creo que tú eres todo lo contrario a lo que tiene que ver con facha, ¿no? O lo, Sí. o lo que hacen llamar a facha, que yo en eso no voy a entrar ahora. Digo, pero que no te deja a ti muy bien, ¿no? Es decir, como que en el sexo no hay escrúpulos. Sí, bueno, a ver, yo la reflexión final que hago es pues la mítica frase de aunque pases una mala racha, nunca te tiras a un facha. O sea, que esto fue por culpa de una mala racha y era Sí, yo creo que sí. lo menos malo que había, ¿no? Bueno, lo que había. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Oye, gracias por venir, que sé que llevas una semana bastante fastidiado, primero con gastroenteritis, ahora Sí. te está atacando, has tenido que incluso que rechazar invitaciones de otras emisoras que tenías antes y bueno, pues te agradezco que hayas hecho el esfuerzo de estar hoy aquí con nosotros. Me tiré a un facha, esto, aunque sea una historia basada en una historia personal, tú esto lo haces un poco... En plan mala baba, dice, esto yo me voy a beneficiar en redes de ello, lo que no está escrito y más, porque te habrán puesto de todo. Sí, sí, la verdad, sí. No sé, claro, beneficiar hasta qué punto, porque hay muchos comentarios malos. A nivel marketing, sin duda. Pero sí, claro, a ver, yo como que tampoco lo pensé mucho. Sé que el tema, pues, le veía algo de potencial, pero tampoco era algo nada muy pensado. Es más, íbamos... No te creo. Algo curioso es como, a ver, sí que le vemos potencial y decíamos, bueno... Igual en este tema compensa meter algo de pasta de promo, tal. Esperamos una semanita para ver si le metíamos algo de dinero y no hizo falta, no le metimos nada. Porque ya con la gente comentando y tal, pues eso ya alimentaba el algoritmo. Pero eso, yo no sabía que iba a ser como tal cosa. Sigo sin creerte. Yo creo que tú y tu equipo tenéis muy claro lo que se iba a montar con este tema.
A ver, es un tema que hice con Mai, con Platerías, la que colabora. Tampoco fue ahí nada de un equipo. ¿No? Tengo a mi equipo, obviamente, Ring Records, que me ayudan con todo, me ayudaron con el lanzamiento, gente con el videoclip. Hay mucha gente detrás de todo el curro en la grabación de la canción. Pero tampoco fue ahí un rollo de venga, vamos a sentarnos y a ver qué. Vamos a buscar a nivel el perfecto, ¿no? No. Era una idea de una melodía que tenía yo por ahí y hicimos la canción como siempre. Tienes 25 años, llevas 1 año y medio con este proyecto, llevas tiempo ya vinculado a la música. Y esto, Monte da Pena, nace hace 1 año y medio. Sí. Acabas de lanzar un nuevo EP. Sí. Que se llama Menos Mal. Menos Mal, igual que una de las canciones la canción que acabas de lanzar hace un par de semanas, ¿no? Sí. Que está, honestamente, esta y Shabaleu, que la haces con Ash Diz, sí. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí. Vale, pues a mí lo estuve escuchando ayer y son las dos que más me llaman la atención. ¿Esto vas a seguir siendo el mismo o ya tienes preparado la siguiente? Es decir, o sea, si esto va creciendo y sigue creciendo, ¿tienes preparado ya la siguiente letra de alguna cosa que te haya pasado que va a llamar la atención? Tengo muchas letras y muchas canciones, algunas las veo que pueden funcionar más o otras igual menos, pero no por ello no las voy a sacar o las, ¿sabes? A ver, sácanos de una duda, ¿el siguiente EP se va a llamar Me tiré uno de Podemos? No. No, a ver, no sé, es que ahora tengo un montón de ideas, tengo tropecientos temas, la verdad, algunos que pueden encajar en un concepto de un disco, otros en otro, igual voy sacando, es que no sé. Ahora estoy en proceso de seguir creando, seguir haciendo canciones y en cuanto... Y de disfrutar del momento. Claro, sí, y en cuanto tenga pues cosas más de conceptos cerrados, pues iré sacando. Oye, con las letras que tienes, que todas tienen un mensaje distinto, pero claro, a la par, ¿no? ¿Qué te preocupa más? ¿Que no te escuchen o que te escuchen y no entiendan nada? Yo creo que no me escuchen, porque no me escuchen y no entiendan nada me hace gracia. También creo que tiene su... Por ejemplo, en la de lista de checks, no sé si... Sí. Pues es un tema que hasta yo tenía mis dudas de si hay gente que lo podía interpretar como a lo que estoy criticando. Que al final es un poco una crítica a toda esta gente que quiere vivir una vida pues imposible de marcar checks en plan de venga, para la semana vamos de vacaciones a Bali y tal, y subo la story y no sé qué. Y, perdón, a veces me cuesta concentrarme escuchando mi voz, pero escuchando la canción. Yo lo paro todo, no te preocupes. Claro, no pasa nada, es el TDAH. A ver... lo tienes todo, macho. Ya. No sé qué está diciendo ya. Eso. Sí, lo de irse a Bali, lo de los checks. Pues que al final, la canción hace un poco coña con eso de... Solo me falta un último check, ver todas las pelis de Shrek, no me hace falta todo esto. Y es un poco una crítica a toda esa gente que hay lifestyle de subir stories tal. Sin embargo, se puede interpretar como sí, vamos a vivir esta vida, no sé qué. Si te pones a ver un poco la letra, ya ves que no, y que esto con ironía, y que hay frases que dices tú, obviamente esto, tal. Ayer escuchaba yo una frase que decía: me encanta que te metas en cualquier conversación sin activar el cerebro en ningún momento. Eso dice mucho de ti, ¿no? Sí. Esto es... ¿Qué os pasó ya los dos? Sí. ¿Tienes ese contagio o qué? Creo que sí. No estarías en un barco. Creo que sí. No. Creo que sí. ¿Le has quitado su música? Claro. Mejor. Para que se concentre. Le he puesto rec para que se relaje. Oye, vamos a escuchar un ratito, si te parece, Diego May, la tienes que tener ahí cerca, lista de checks, y enseguida seguimos comentando cosas. ¿Os recuperáis? Salir fuera, por favor, a toser los dos. Sabes la mítica lista de ir marcando los checks antes de cumplir los 30 o los 40 tal vez. Vía Radio. Vaya por Dios. ¡Hombre! Vaya por Dios. ¿Cómo está decayendo este programa, ¿Por qué? Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Madre mía de mi vida. Qué barbaridad. Ahora ya hablamos de lo que se zumba cada uno, no se zumba, se deja de zumbar, es el tema este ahora. ¿En serio? ¿A ti no te ha pasado nunca? ¿Puedo? ¿A qué? Nada. Yo no voy a contar mis intimidades
Tú el otro día fuiste a un chiringuito Sí, precisamente. y igual algo ahí pasó también. Hombre, cuando llegué estaba cerrado, imagínate lo que pudo pasar, que tuvo que dar la vuelta. ¿Lo disfrutaste o qué? Vamos, una maravilla. Pero el entorno, por lo menos que vi con la luz apagada, estaba bien. Pero bueno, que yo no voy a contar mis intimidades, ni en canciones ni aquí en la radio. Vale, pero que os quede muy claro. ¿por qué os dejan pasar ahora? Pues no lo sé. No lo sé, porque esto parece el camarote de los hermanos. Llevaba Marx. un tiempo ahí que no entraban y ahora han vuelto a coger la costumbre de entrar cuando le da la gana. Sí, cuando Fernando y el hacen Rulas hacen lo que le da la gana lo aquí. que les parece, pero eso es culpa de Baldo. Sí, porque Es el que deja la puerta el que abierta. teníamos de seguridad no apareció nunca más. Nunca más. O sea, eso es el gran misterio, me río yo, del Triángulo de las Bermudas. Ah, Ese es el gran misterio. Yo creo recordar que en diciembre, por ahí, a Navidades o algo así, había aparecido, que iba a volver. Un que estaba momento, tejiendo momento mágico nada. que tuvo de volver, porque pensábamos que estaba muerto, también eso tenemos que decirlo. Y al final estaba de parranda. El caso es que tenemos que hablar de... Igual resucitó, como la señora aquella, ¿te acuerdas? De Bulgaria o de por ahí, no sé dónde era. Ah, sí. Que había muerto y, No, después de la estaba República viva. Checa. República Checa, es verdad que no estaba bien chequeada. Había dicho Poch. Efectivamente. Lista de checks. También, este verano en la Illa d'Arosa. Y Arousa. seguimos. Arousa, perdón. Pues después te dan palos y con razón. Sí, bueno, pero a mí no me molesta que me llamen de Vía Vox. Monte da Pena va a ir no pasa nada. el domingo allí. No lo sé. Si quieres, seguro. Digo a misa. ¿A misa? No sé si ir a misa, ¿no? ¿Eres católico? No. ¿Practicante? No. Nada. La O verdad sea, que no. hereje absoluto. Sí, no estoy ni bautizado. ¡Oh! ¡Oh! Sal del estudio ahora mismo, por Dios. O sea, sal del estudio ahora mismo. El otro día nos dijeron a nosotros Eso, que porque- éramos vía Vox, ¿sabes? Es decir, y dije yo, madre mía, lo que me faltaba por ahí. El Rulas te va a bautizar ahora. Sí, cuando salga. ahora mismo en cuanto salgas te bautiza. O sea que echa a correr. Porque Bien. con agua bendita no va a ser, eso ya te lo digo yo, ¿eh? Y si te coge Fernando, peor todavía, ¿eh? Tiene Cuando una- llegues a casa y te pregunten, ¿qué has hecho en la radio? Una estupidez con un piano. ¿verdad? Que conste que yo le avisé antes, ¿eh? Ah, vale, Sí, vale, sí, vale. Le ya dije, sabías. ¿qué quieres? ¿Una entrevista seria o como las hacemos nosotros? Ah, que elige él. No, Eligen claro. los invitados Sí, siempre sí, cuando sí, vienen. claro. Le das el Luego sobre le azul digo, o el mira, es que sobre al rojo. final mañana no me viene bien, si no me interesa, pero en este caso sí, porque eligió la chunga, la que hacemos nosotros. Aquel que no elige la que hacemos nosotros no viene. Entonces, Es que al final, para hacer, quiero decir, para lo mítico de, bueno, venga a hablar de mi libro y... claro, No sé, eso ya lo haces en si todos yo te hago lados. la mítica pregunta de quién es Monte da Pena y quién te gustaría ser, pues Claro. que te empieza a entrar diarrea. ¿No? Otra vez, no, por favor. Bueno, sí, es verdad que vienes, a lo mejor no fue el término más adecuado viniendo de una gastroenteritis, perdona, Sí. pero que vamos, que te daría cosilla. Sí. No, a ver, no, en plan, Sí. a tope, pero, No, pero como sí. que ya es más de lo mismo. Sí, te lo han preguntado 1000 veces, ¿no? Sí. Entonces, como te lo han preguntado 1000 veces, ¿quién eres realmente? ¿Quién es Monte da Pena? Pues nada, soy yo, aquí ya me conoces, Sí, no hay mucho más que... Pues a ver, un chico que produce, que le encanta la música y que, pues eso, descubrió su voz, quiso hacer un proyecto en solitario y empezó a hacer canciones como Monte da Pena y ahí estoy. Cuando la gente te llama, ya sabes que hacemos esto de decir el diminutivo, ¿qué te llaman? ¿Monte o Pena? Monte. Pues a partir de ahora Monte. Una gran... Poca gente me llama Monte, me lo llamaron 2 veces solo, creo. ¿Solo? No, 3. Porque da pena, ven aquí. gran aportación, a todo Gracias, lo que- gracias. Gran aportación a todo esto. ¿Yo estoy bien? Sí, no, se te ve lozano y con buen color, no como a mí que me dijeron que me falta. Pues tú estás en el combo y yo no, porque tienes buen color. Oye, ¿hay algo de postureo en todo esto? ¿O eres tú realmente? Soy yo. Sí. ¿Y te molesta que te critiquen o realmente? Nah, eso me da bastante igual, sí. Como da igual. Sin más. Quiero decir, además por redes y todo, es que me da bastante igual. ¿Qué es lo peor que te han dicho? O sea, según a tu criterio, lo peor que te han dicho. El peor comentario, que ya lo comenté alguna vez, es un comentario que dice, la canción no está mal. Quiero decir, insúltame, ¿sabes? Lo que sea, pero la canción no está mal. Joder, ¿sabes? No. Termina la frase. Nada, eso. Que es como... No está mal. Ni La fu- canción no está mal. Ni fu ni fa, ¿no? Claro, dime algo, no sé, de eso, insúltame, tal, pero es que la canción no está mal.
Eso es lo peor que te han Sí, dicho. sí, yo creo que sí. Yo creo que lo de la me tiré un facha ahí tiene que haber comentarios peores. A ver, sí, supongo que sí. Pero es que no se me hizo Ese te mucho. marcó, ¿no? Sí, sí. Si mañana te dicen, mira, esta historia no funciona, ¿tienes plan B? Pues igual volver a la pachanga, igual, a la verbena. Ah, vienes también de ahí. Vengo de la verbena. Pues mira, tengo que reconocer que no es que no haya hecho los deberes, pero no encontré que venías de la verbena por ningún lado. Pues sí, a ver, pues ahora como que entre lo de Monte de la Pena, produciendo y mil cosas más, a veces voy de técnico a algún lado, tal, pues voy zafando como autónomo que soy. Pero sí, si algún día pues como que veo que no me da ya con nada de aquí a unos años, pues digo, bueno, siempre tengo, creo que hay la puerta abierta ahí en lo que yo llamo la pachanga, y muchos llamamos la pachanga. Tú tienes una personalidad muy marcada. Ahí está. Sin descombo. Vamos allá. Tú tienes una personalidad muy marcada, está muy claro, pero esta me mola mucho. Lo que pasa es que a él le va a despistar, ¿eh? Nah. Digo, tienes una personalidad muy marcada. ¿Tú qué esperas? ¿Que te quieran mucho unos pocos? ¿O que realmente te quedan un poco muchos? Yo creo mejor mucho, unos pocos. Mucho, sí. unos pocos. Claramente, O sea, sí. No aspiras a grandes masas. No, a ver, si surge. Si surge, pues sí. Pero sí, yo creo que siempre mejor mucho, unos pocos, que poco, muchos, sí. ¿Qué tienes pensado? Ahora tienes bolos, ¿no? Ahora en las próximas semanas, ¿no? Sí, el sábado que viene tengo uno en Moaña, que es donde soy, entonces me hace muchísima ilusión. Encima es la Festa de Diversidad, en plan el orgullo de Moaña. Pues no sé, súper orgulloso, la verdad, de estar allí. Súper orgulloso de estar en el orgullo. Sí, cómo no. Y más del pueblo en el que soy. Luego, pues. Para. Es que aquí no puedes lanzar esas perlas y quedarte muy orgulloso de pertenecer al orgullo y más del pueblo en el que soy. Eso va con bala. No, es decir, no iba con mala baba. No. ¿Qué va? No, ¿Tienes miedo que te eche el alcalde? No, ¿O alcaldesa? No sé lo que. No, hablando de Moaña, todo bien, sí. Más te vale. Sí. Si no entras otra vez. No, en Moaña muy bien siempre. Bueno, y tienes otra participación también en Coruña en una semana en un bolo Sí, que he dedicado yo, ¿no? Sí, es un martes 7 de julio. Es un festival súper guay, que hay conciertos toda la semana de artistas súper guay, de drags. Y estuve allí ya con Londreira hace un par de años. Y está súper bien el festival ese. Y eso es lo que tienes ahora por delante. Después incluso tienes pensado, pues Madrid, Sí. Barcelona, hacer alguna cosa, salir un poquito fuera y darte a conocer fuera también, ¿no? Sí, a ver, eso, anunciado está esto. Luego hay conciertos también en verano que aún no están anunciados, pero sí están cerrados. Y luego, después de verano, sí que vamos a poner salas. Aún estamos ahí como en ello, pero sí que la idea es salir de Galicia, intentar hacer Madrid, Barcelona, algo más, no lo sé. Estamos trabajando en ello ahora. Pero sí. Oye, tú realmente llevas poco con esto de Monte de la Pena. Sí. ¿Crees firmemente en esto? ¿Esto es un pasatiempo más que tú No. tienes ahí un poco para como puente hacia otra cosa? ¿O no sabía muy bien qué hacer y salió Monte de la Pena? O... No, creo firmemente en esto. Como todos los proyectos al final musicales, pues, al final esto es una carrera de fondo. Lleva mucho tiempo, creo que estabilizarse y poder ir pues consiguiendo cosas. Pero creo firmemente en esto, sí. Oye, pues qué guay. Diego May, ¿vos tienes por ahí chavaleo? Mira cómo sabía que le iba a pedir esto. Hombre, a ver, ya llevamos tiempo. Además, sí. Oye, Monte, te quería preguntar, cantar en gallego está de moda, ¿no? A ver, pues yo venía de estar con Lontreira y hacíamos música en gallego. Ya aún no había puesto a escribir como tal letras. Bueno, sí que había escrito alguna letra así pero como cosa puntual, pero no como, venga, ahora voy a escribir letras para mi proyecto. Entonces, de venir de hacer música en gallego, pues lo que más me salía era canciones en gallego. Entonces, por eso el primer disco, la mayoría está en gallego. Este tema lo compuse incluso antes que la mayoría de las del primer disco. Y depende de la canción, como sea, lo que quiera transmitir y tal,
pues me cuadra más el gallego que el castellano. Sí que es verdad que para cosas más introspectivas suelo usar más el gallego. Sí, lo del facha, ¿no? No, No, digo, lo otro, lo de... Eso es sí, menos por eso. introspectivo. Y para cosas un poco más... Jocosas. Sí, suelo usar el castellano. Porque me sale así, no sé, lo siento más así en cuanto a la forma mía de expresarme. Pero bueno, eso cada uno. Poco facha en Galicia, entonces. Ya lo he entendido. Bueno, pues escuchamos Xabaleo y después te voy a hacer un test súper chungo que lo llamamos ¿lo canto o lo vivo? Vale. ¿Vale? Xabaleo. No te cortes y sube el volumen. Arranca la mañana con Paco Merchan. ¡Arriba, camafrones! De 7 a 11 en Vía Radio. Pues continuamos, 46 minutos ya sobre las 10, nos acercamos peligrosamente al final del programa y tenemos aquí a Héctor que, Héctor, bajo su seudónimo o bajo su nombre artístico como Monte da Pena, Monte para los amigos. Monte, sí, venga. porque da pena, como dijo May, da así un poco de rollo. Oye, tenemos un test súper chungo. Chungo. Vale, yo te voy a hacer una pregunta y tú tienes que contestar, ¿lo canto o lo vivo? Si dices lo canto, es decir, que queda bien pero no es real, quiere decir que la frase que yo te digo es eso, lo canto porque queda bien pero no es real, y si lo vivo es que me representa realmente, ¿no? O sea, ¿lo cantas o lo vives? ¿Tu TDA y tú lo habéis cogido? Es decir, a ver, pues no puedes hacer las dos cosas a la vez. No. Bueno, sí, si quieres, lo cantas y lo vives. Es decir, pero vamos, es un poco contradictorio. Ya lo he entendido. No, todavía no lo has entendido, May. Todavía no lo has Me llamo Ángel Gaitán y soy facha. También. O también puedes hacer una cosa. Yo te hago la pregunta y tú contestas lo que te salga del Vale. ciruelo. Lo canto es como que y lo vivo es como que a tope. A tope. Vale, Guay, ya está. Lo entendiste ya, ¿no? Sí, sí. Venga. Paso de todo y me da igual lo que piensen. Cric, cric, cric. Lo canto. Lo cantas. Oh, no necesito a nadie para estar bien. Lo canto. Lo cantas. No me afecta lo que digan de mí. Depende, pero lo canto, sí, también. Lo cantas. Creo que no entendiste bien el... Yo creo que sí. En plan, porque no me importa hasta cierto punto. En plan, a veces sí que pues eso, de los comentarios de redes que hablábamos de los fachos, me da igual. Ahora, lo que piense de mí, yo que sé, alguien que me importa y que de verdad sea algo chungo, pues sí que me importa. Siempre hago lo que siento. Lo vivo. Prefiero perder a cambiar quién soy. Sin más también, lo canto. Ya no me duele. Es que es un poco... Abstracto, ¿no? Sí. Lo vivo, venga, sí. Estoy mejor solo. No, en plan lo canto. No miro atrás. Claro, no miro atrás. Sí. Sin corte. Nada, lo canto, sí. A veces sí que miro atrás. Soy diferente a los demás. Bueno, al final no somos tan diferentes todos. Venga, lo canto también. Lo canta. Y ya para terminar, nunca he fingido nada. Lo canto. ¡Qué jugador! Bueno, pues este era nuestro test chungo, que al final no fue tan chungo porque te has mojado poco. Bueno. Te has mojado poco. Oye, ¿qué nos espera ahora de ahora en adelante? Es que, a ver, perdón. Sí. Es que la mayoría de respuestas serían depende, pero claro, no voy a estar ahí. Al final iba a ser una canción de Jarabe de Palo en vez de un test para ti. Sí. ¿Qué tienes previsto ahora? Acabas de sacar un EP con 5 canciones que está muy bien. Alguna de ellas tiene muy, muy buen rollo. Esta particularmente me mola mucho. ¿Y qué tienes ahora? Decías tenías tropecientos mil, que eso debe ser mucho, ¿no? A ver, 300.000, pues tampoco tantos. Bueno, al final a ver si me vas a decir ahora que tienes 2. De No. vas a pasar a 2, o sea, no, un poquito de coherencia. No, a ver, más de 20 temas Mira tengo. que te llama Juan Carlos otra vez, ¿eh? Más de 20 temas tengo. 20 temas. Pero Esto da bueno. para 2 álbumes. Claro, entonces yo qué sé, pero
hay temas que igual me gustan más, temas que menos, temas que igual no encajan ahora pues con el concepto de lo siguiente que igual quiero sacar. Entonces no sé, a ver, también acabo de sacar ya acabo de sacar un EP, entonces pues también hay que dejar un poco respirar, ¿no? Al bebé. Claro. Que crezca, ¿no? Sí, pero bueno, obviamente yo estoy ya con... Bueno, es por eso porque cosas. estás pensando el próximo título que va a ser demoledor del siguiente EP de la... Bueno, hay un tema que yo creo que tiene mucho potencial. ¿Y el título? No voy a decir aún. Joder. Te puedo decir que es una colabo Sí. con bastante gente del colectivo. Del colectivo LGTB. Sí. Pero bueno, a ver si sale. Es que, claro, igual esto estoy diciendo ahora esto ya, bueno. Y igual esto sale en un año. Es que no lo sé. Bueno, oye, cuando salga, o ni sale. Cuando Entonces, salga tú nos llamas. Claro, sí. Tú nos llamas y lo vemos. Pero estoy ahí con mucha ilusión trabajando en eso y eso. Bueno, pues Héctor Monte da Pena. Ha sido un gustazo tenerte aquí. Nos Igualmente. hemos pasado muy bien, espero que te lo hayas pasado bien también. Sí. Que te hayan quedado ganas de volver. Sí. Sí. ¿Quieres repetir? Sí, por mí sí. Así de masoca eres. Sí. Bueno, pues nada. Oye, que muchas gracias. Sobre todo por tu sentido del humor, por tu buena disposición y por el esfuerzo, que sé que todavía estabas algo pachuchillo y que te agradecemos que hayas venido. Gracias a ti. Un abrazote enorme, que te esperamos aquí cuando tengas cosas nuevas. Dice por aquí que no le han quedado ninguna ganas de volver. Y también le ha salido un bolo, que lo sepas. Te ha salido un bolo ahora en esta entrevista. Sí. Te vamos a llevar a un sitio. Ah, vale, genial. Yo si pagan... Bueno, sí, es lo que tienen los bolos, ¿sabes? No, Bueno, tampoco le digas eso. No nos han dicho nada así. Vale. De dinero no hemos hablado. Simplemente que le han invitado, ¿no? Vamos a decir. Sí, a cantar. A cantar. Pasar el rato allí. Pues nada, pues ya está. Pues venga, Monte da Pena, Héctor, gracias. A ti. Hasta pronto. Pues nos vamos. Venga, que sé que no lo he hecho bien, pero te prometo una cosa. Volveré mañana y lo haré muchísimo mejor. No sé en qué condiciones vendré mañana, ya lo aviso, pero bueno. Además, sorpresón. Mañana tenemos un artista invitado sorpresa. Invitada. Sorpresa. Pelotazo mañana. No os lo perdáis, de verdad, a partir de las 10:15 de la mañana. Si llego despierto a esa hora. Deciros que gracias, como siempre, recibid el cordial saludo de este humilde microfonista que os habló, de Diego May. También que os damos las gracias por estar ahí un día más al otro lado de la radio, pendientes de nosotros, entre los cientos de opciones que hay, y elegís esta, hay que estar mal. Bueno, pues dicho esto, sed felices en la medida de lo posible y si lo intentáis ya sabéis que se puede. Hasta mañana, que yo regrese a las 7, bien tempranito, que la fuerza de Vía Radio os acompañe. Hasta mañana, adiós, chao, May. Me llamo Ángel Gaitán y soy facha.